Bendiciones, Dios me los bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestra serie Principios Cristianos. Hoy con la lección denominada Enfrentando las Injusticias. 15 minutos compartidos en el amor del Señor Jesús para hacer de la vida una práctica efectiva. Estamos conscientes de la importancia de los tiempos que nos han tocado vivir. Estos son tiempos difíciles y exigentes, escatológicos o del estudio de las últimas cosas, en donde es preciso encontrar un balance entre la vida material con la vida espiritual, que demandan mucho discernimiento. Que la esencia de este mensaje sea para ti, como lo es para nosotros, un apoyo en nuestro caminar y relación personal con Dios. Hablemos de cómo enfrentar las injusticias. En primer lugar, para entender qué es la injusticia, debemos entender primero qué es la justicia, que viene a ser todo lo contrario. ¿Qué es la justicia? Justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Esta es la definición tradicional que se estudia en las cátedras universitarias de Derecho. Es decir, el límite exacto donde comienzan los derechos y deberes de una persona y donde terminan, sin afectar los derechos y deberes de los demás. El ser justo implica igualdad, equidad, ecuanimidad que se merece cada persona ante la ley. Para los efectos de este estudio podemos señalar dos tipos de justicia: la justicia humana y la justicia divina. Existe la justicia humana, que es imperfecta, porque el hombre es imperfecto, y es ejercida por los jueces o magistrados, que son los árbitros que aplican el derecho contenido en las normas jurídicas cuando se infringe la ley. Es por eso que toda disputa entre personas que no se arregla con el diálogo o arbitraje y que implica un daño, normalmente se lleva ante los tribunales de justicia a cargo de los jueces o magistrados, y las partes son representadas por sus abogados. Toda sentencia que emana de un tribunal competente siempre va a implicar que hay una parte ganadora y una parte perdedora, y esto acarrea enemistades. Igualmente existe la justicia divina o justicia que proviene de Dios. En el ámbito de las Escrituras o la palabra de Dios contenida en la Biblia, la ley de Dios es la normativa de justicia inmutable y responsable de señalar las consecuencias de las acciones de los hombres. Debido a la ley de la justicia divina, recibimos bendiciones cuando obedecemos los mandamientos de Dios. Igualmente exige que recibamos un castigo por toda transgresión o pecado que cometemos. La justicia de Dios es absoluta y equivale a la plenitud e infinita perfección del carácter divino. Pero el hombre no tiene absolutamente ninguna justicia por sí mismo, debido a que todas sus justicias son como trapo de inmundicia, de acuerdo al libro de Isaías en el capítulo 64, versículo 6. Y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento declara en el libro de Romanos, en el capítulo 7, versículo 18, que en él y en nosotros no mora el bien. En consecuencia, cualquier justicia que el hombre tenga es de Dios, en virtud de su relación con él, porque procede de Dios. La palabra justicia está escrita por lo menos unas 558 veces en la Biblia, lo que nos da a entender que es un asunto extremadamente importante. El pecador arrepentido entra en estado de justificación y justicia cuando por fe acepta como don gratuito la salvación de su alma por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el tema a ser tratado es sobre enfrentar las injusticias causadas por otros en nuestra contra. Todos hemos sufrido
alguna vez una injusticia, por motivos ajenos a nuestra voluntad, que no tiene razón o justificación alguna, que derivan de la maldad ajena en nuestra contra, muchas veces con premeditación y alevosía, por el mero hecho de causar daño, que a veces es irreparable, como es el caso de una violación o asesinato. Igualmente, la injusticia es la ausencia de justicia y se da en aquellas situaciones en las que una o varias personas son recompensadas de forma insuficiente por un esfuerzo que hicieron, o son sometidas a un castigo o perjuicio sin ninguna razón que lo justifique. Siempre implica el beneficio desmedido de un individuo o individuos en contra del prejuicio o daño de otro o de otros, mientras la justicia está relacionada con valores como el bien, la igualdad, la equidad y la libertad. En los actos injustos se actúa sin tener en cuenta valores como la misericordia o la piedad, la clemencia, el respeto y la humildad. Las situaciones injustas son aquellas en las que se vulneran los derechos de los individuos y pueden darse tanto en el ámbito privado como en el ámbito público y afectar a más de un individuo a la vez. Dentro de una sociedad, la injusticia va en contra del bien común y dificulta el desarrollo de entornos armónicos y equilibrados. Mientras la injusticia social supone que todos los individuos puedan tener acceso a una igualdad de oportunidades, la injusticia social se manifiesta cuando existe un desequilibrio social en el que no todos los ciudadanos acceden a los mismos derechos para poder solventar sus necesidades básicas. Aunque generalmente se habla de injusticia dentro de las relaciones humanas, también se pueden encontrar situaciones injustas en las relaciones entre el ser humano y otros seres vivos, como el maltrato animal y la pesca y la tala indiscriminada. Podemos poner como ejemplos de injusticias un despido injustificado, la explotación laboral, una calumnia, un chisme, una retención injusta de salario, una estafa, un fraude, una acusación difamatoria, un falso testimonio o la mentira, el engaño, la brujería que levanta un torrente de perversidad, un conjuro, una trampa, un soborno, deudas que no se pagan, violación de los derechos humanos, la falsificación o forjamiento de documentos u obras del arte o del intelecto, el maltrato animal, el robo, la persecución, el crimen, la desigualdad, la discriminación, el racismo, la violencia, entre tantas injusticias. Ahora, ¿qué dice Dios en su palabra contenida en la Biblia a favor de los que sufren injusticias? En el libro de Isaías, en el capítulo 4, versículo 10, Dios dice lo siguiente: no temas, porque yo soy tu Dios y estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Aquí Dios promete ayuda y asistencia al creyente. Igualmente, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, versículo 7, leemos lo siguiente: ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Hay que tomar en cuenta que la justicia divina no es para todo el mundo. Es para los escogidos, los hijos obedientes, los que claman y son sostenidos con la diestra de la justicia de Dios, que viene a ser su presencia, justicia y justificación. El caso típico que resalta cómo funciona la justicia divina se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, versículo del 1 al 8, donde leemos:
También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En esta parábola de la viuda persistente, Jesús enseña a sus discípulos que la justicia tiene su origen en Dios. Aunque existan muchas barreras en el mundo que nos impidan recibir o experimentar la justicia, la obtenemos al pedirla a aquel que trae la justicia a la tierra. Como enseña, se nos llama a ser persistentes en la oración, persistentes en la búsqueda de la justicia y resilientes en todo lo que hagamos. Esta parábola habla de aquellas características de la resiliencia o persistencia que se desarrollan cuando decidimos no rendirnos nunca, aunque ante los obstáculos insuperables que enfrentamos. La resiliencia es la fuerza de carácter para seguir perseverando, aun cuando nos topemos con los desafíos. La resiliencia puede crecer y desarrollarse al igual que un músculo. El juez de la parábola no representa a Dios, puesto que el juez es injusto y no le interesa saber qué necesita esta viuda. Jesús dijo esta parábola a sus discípulos para ayudarles a entender que si este juez injusto por fin atiende la petición de la mujer y le hace justicia, cuánto más un Dios amoroso y justo contestará las peticiones de sus hijos cuando le pidan ayuda y justicia. La persistencia de la viuda ilustra nuestra necesidad de orar sin cesar, como establece Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 17. La oración nos cambia mucho más que a las personas que nos rodean. Profundiza nuestra fe y confianza en Dios. Nos empuja, nos viste, nos empodera, nos anima para que tengamos esperanza, la confianza de que Dios habrá de actuar. Esta es la razón por la cual Jesús termina su parábola a los discípulos con la pregunta de si el Hijo del Hombre hallará a algún fiel cuando Él venga. Creyentes que permanezcan en oración, sin rendirse, firmes en su convicción. Este pasaje del Evangelio nos desafía a orar, a no orar solamente, sino también a confiar en Dios. Si la justicia que procuramos no llega de inmediato, tendremos suficiente fe para esperar hasta que ocurra un cambio. Para que se produzca la justicia muchas veces hay una serie de obstáculos que Dios tiene que enfrentar y cambiar a nuestro favor. Y aunque no veamos resultados inmediatos, debemos de confiar que Dios está trabajando a nuestro favor. Dios siempre hará justicia a sus escogidos, debido a que son sus hijos. Es decir, que todo cristiano verdadero tendrá derecho a recibir justicia divina a favor, cuando sea tratado injustamente. Pero para que esto suceda deberá estar en estado de justicia. Ahora, ¿qué es el estado de justicia?
El estado de justicia es estar en paz con Dios y con los hombres, en el que entra el pecador arrepentido cuando es justificado por la fe. Fue la obediencia de Cristo a los justos requerimientos de la ley lo que le permitió justificar y declarar justos a los que vienen a Él por la fe. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 19, leemos igualmente lo siguiente: Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dando lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Estimado oyente, queremos finalmente establecer que si bien todos esperamos la justicia divina de parte de Dios, que nuestros adversarios nos dejen en paz, y siempre existe igualmente el cuestionamiento del por qué suceden estas cosas y por qué hay tanta gente mala. Tanto la adversidad como la injusticia a veces son pruebas permitidas por Dios para enderezar nuestros caminos. Y entramos en prueba debido a nuestras iniquidades. Es cuando el diablo organiza en nuestra contra injusticia para hacernos daño donde más nos duele y asusta. Pensar en vengarnos ya trae injusticia debido a que no se vence el mal con el mal, sino el bien con el mal. Dios nos dice: Nunca os venguéis vosotros mismos, sino demos de dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si procedemos a vengarnos y a guardar rencor, ¿cuál es nuestra justicia o misericordia de nuestro adversario? ¿Seríamos igual o peor? Al cambio, la justicia de Dios y su venganza son equitativas, pesadas y justificadas, dándole a cada uno lo que le corresponde de acuerdo con sus actos. El estado de paz que pone el Espíritu Santo en nuestros corazones es la medida que tiene el creyente de saber que ya le ha entregado sus cargas de injusticia a Dios y que Dios está en control. Finalmente debemos entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, contra los demonios que están detrás de las personas. Y hay que enfrentarlos con oración, ayuno y reprensión, echándolos fuera de nuestras circunstancias a las tinieblas. Espera en Jehová y su justicia, y más en estos tiempos difíciles. Aprende a no hacer nada negativo y buscar en oración su bendición y justicia. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te adoramos y queremos que nos limpies con tu preciosa sangre de todos nuestros pecados. Padre Celestial, danos la paz que sobrepasa todo entendimiento, sobre todas las injusticias que tengamos o estemos pasando, en el nombre de Jesús. Precioso Espíritu Santo, llénanos de tu gracia y amor. Amén y amén. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.